Son las... Una ventana al mundo de las criptomonedas y la tecnología financiera. Hablando de Dinero 2.0 con María Eugenia Girón por Éxitos 95.3. 9:43 de la mañana, y como yo les comentaba al inicio del programa, prorrogan por 6 meses el proceso de reestructuración de la SUNACRIP, y la SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, esas son sus siglas. Entonces, bueno, ya fue anunciado ese decreto para prorrogar por un lapso de 6 meses contado a partir del 17 de septiembre de 2023, justamente el proceso de reestructuración, para poder conocer cuál es el impacto que esto tiene en el mercado y saber de qué tanto nos puede afectar esta extensión del plazo. Nosotros invitamos a Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA, que está con nosotros para poder conocer estas implicaciones. Bienvenidos, gracias por atendernos, profesor. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es el impacto de esta prórroga por 6 meses del proceso de reestructuración de la SUNACRIP en el mercado, no solamente en el mercado cripto, sino también en el tema económico venezolano? Bueno, para nadie es un misterio que muchos venezolanos siguen haciendo operaciones en criptoactivos, ¿no? Principalmente criptoactivos estables. La situación económica de Venezuela no es que es la mejor. En estos últimos meses, pues ya cumplidos 9 meses completos del año 2023, bueno, pues muchos venezolanos seguimos utilizando criptomonedas, bien sea para pagos transfronterizos, pagos en mercado doméstico, inclusive como un mecanismo de ahorro, ¿no? El tema con esto es que la SUNACRIP, que fue intervenida hace ya más de 6 meses, tiene una prórroga de 6 meses más, y hasta ahora lo único que ha ocurrido en esos primeros 6 meses fue el cierre de algunos exchanges, la paralización de actividades de algunas plataformas de intercambio, y básicamente, lejos de esto ayudar a esclarecer la situación del mercado nacional, más bien lo ha enrarecido, ¿no? Tanto así que incluso algunas personas que dedicadas al 100% a actividades vinculadas con el mercado cripto, bueno, pues están asumiendo la posibilidad de dedicarse a otras cosas en Venezuela, o incluso irse del país, porque la suspensión de actividades mantuvo durante unos primeros 6 meses algunas empresas que se dedicaban a la minería o a los exchange o al cambio de criptomonedas por bolívares o divisas, pero ahora les están diciendo que van a pasar 6 meses más sin actividad, o sea, un año entero. Entonces, ¿qué empresa dedicada al mundo de los criptoactivos puede aguantar un año sin poder trabajar, y eso sí, pagando salarios, pagando gastos de servicio, alquiler de oficinas y todo lo demás? Entonces, lejos de alguna manera esto ayudar a aquellas personas que con licencia tienen actividades normales dentro del sistema cripto en Venezuela, lejos de ayudar, más bien los está enrareciendo, ¿no? Porque tampoco tenemos información de qué está pasando allá adentro, o de qué va a pasar con el petro, o de si la SUNACRIP va a funcionar, por ejemplo. Claro, eso es un impacto entonces en la economía, sobre todo por eso, por las pérdidas de algunos puestos de trabajo, y además por la salida, el retiro de esas empresas que estaban manejando criptoactivos. ¿Eso va a tener algún impacto en el uso, en la utilización de este tipo de intercambio de valor en Venezuela, o no tiene nada que ver con la forma en que se estaban manejando las criptomonedas con diferentes formas de intercambio, Aaron? Bueno, ya de alguna manera el mercado bajista, que viene desde el año pasado, en todo 2022, había estado afectando el mundo de las cripto a nivel general, pero aún más en Venezuela. De hecho, no es tan normal ahora ver eventos, cursos, actividades de información, convenciones, reuniones de personas involucradas con el mundo de los criptoactivos en Venezuela. Eso ha bajado muchísimo. De hecho, antes había una explosión de cursos, talleres, una cantidad de espacios abiertos, inclusive podcasts hablando de temas cripto, que ya no vemos, ¿no? De un año a la fecha. Y esto había que sumarle el hecho de que en la medida en la cual los agentes económicos que forman parte del sistema de criptoactivos en Venezuela no tienen incentivos para seguir operando, motivado al hecho de el cierre de los exchange y muchas de estas actividades vinculadas con el mundo cripto, bueno, efectivamente va a seguir
afectando a la baja estas iniciativas. No hemos vuelto a ver más iniciativas extranjeras en Venezuela, o criptoactivos nacionales, o quizás de repente mayor cantidad de eventos o cursos de formación que siguen existiendo. ¿Cómo está? Porque la gente que se había dedicado a esto de manera seria lo sigue haciendo. Claro. Y lo cierto que habría que decir es que independientemente de la paralización de estas actividades por parte de la SUNACRIP, el mundo de los criptoactivos sigue presente, porque hay que recordar que mientras tengamos internet y tengamos una wallet, tenemos acceso a las criptomonedas. Entonces, la presencia o no de SUNACRIP era más para el tema del marco regulatorio. Uh-huh. Venezuela ahorita está funcionando como antes de la existencia de SUNACRIP, donde las personas hacían sus operaciones directamente por sus plataformas o por sus billeteras nativas. Claro. ¿Qué impacto tiene esto? Ya tú me dijiste, ¿no? Nos dijiste que el Petro, pues no se ha escuchado hablar más de él. Eso desde que nació, pues la verdad es que su proyecto no apuntaba a comportarse como una criptomoneda, y esto es una consecuencia de esa misma malformación del inicio. Aaron. Bueno, yo pienso que el no entender correctamente de qué va el tema cripto y de cómo un criptoactivo puede tener utilidad dentro de la economía de un país ha derivado pues en todo este desastre que llevó al propio Ejecutivo Nacional a la intervención de SUNACRIP durante 6 meses y ahora durante 6 meses más, prácticamente un año. Entonces el hecho de no saber correctamente bien de qué manera esto iba a tener un alcance positivo dentro de la economía nacional y más bien convertirlo en una suerte de caja negra para hacer operaciones de intercambio con el resto del mundo, más allá del tema de las sanciones, bueno, que ha derivado pues en esta situación de PDVSA cripto, bueno, pues ha generado este alto nivel de distorsión. Entonces no sabemos realmente, porque uno entra en las redes sociales de SUNACRIP o del Petro, y las publicaciones son hasta el 16 o 15 de marzo de este año, ¿no? O sea, unos pocos días antes de la entrada en vigencia de la Gaceta Oficial, se paralizaron las comunicaciones. No sabemos, no tenemos ningún mensaje, estamos trabajando, ya la próxima semana un comunicado de prensa, o acérquense todos los dueños de exchange a una reunión para conversar, que sea público y notorio. Uh-huh. Eso no lo hemos visto. Sí. O sea, al final de cuentas, esto más bien lo que genera es mayor distorsión porque no se sabe, más incertidumbre. Bueno, y las personas que seguimos utilizando cripto las seguimos utilizando por las vías tradicionales, que no necesariamente tienden a estar reguladas por el Ejecutivo, ¿no? Mientras todavía no sabemos bien qué va a pasar con esa trama de esa cripto, si en definitiva van a poder hacer auditoría a esos fondos, ¿no? Claro, de todas formas las criptomonedas son una propuesta descentralizada, por lo tanto el tener un organismo un organismo gubernamental a través del cual manejarlo pues es antinatura para lo que es la génesis de este tipo de intercambio. Ahora vemos, por ejemplo, que las nuevas leyes venezolanas, en la ley de armonización tributaria, por lo menos la propuesta de ley está anclando los impuestos a la moneda de mayor valor que exista en el mercado. En principio tuvimos a la libra esterlina, pero siempre vamos orientados hacia el cambio del dólar, que viene siendo la referencia en Venezuela. ¿Qué pasa con las personas que tienen petros, que todavía tenían petros? ¿Qué pasa con todas esas expresiones en los bancos que te ponen tu dinero, que lo puedes tener expresado en petro, si ya el petro dejó de tener razón de ser en Venezuela con todo lo que ha pasado, economista? Mira, a nivel de información y en términos nominativos, los bancos pueden seguir expresando las cifras en bolívares a un tipo de cambio en petro. El tema es quién te acepta el petro como medio de pago en la actualidad, ¿no? Prácticamente nadie. Tanto así que el Ejecutivo inclusive ha dejado de utilizarlo como unidad de cuenta o como un método de cálculo de impuestos, pagos, contribuciones, incluso hasta beneficio de los trabajadores, ¿no? Como sí, originalmente se pretendió vender, ¿no? Que el salario era medio petro. Ya eso pasó la página y ya no se habla del petro en esos términos. Más bien el Ejecutivo está anclándose a una realidad país, que es hablar en divisas, ¿no? Entonces se habla más precisamente o del dólar o en euro, inclusive algunas operaciones en el interior del país que se están haciendo en otras monedas, ¿no? Uh-huh. Entonces efectivamente el tema de las personas que tienen petro todavía, ahí sí tienen que esperar a que el Ejecutivo Nacional a través de la SUNACRIP les informe qué pueden hacer, porque cuando uno entra en los canales de Telegram de los exchange que todavía estaban prestando servicio y estaban esperando que SUNACRIP se pronunciaba, bueno, la gran cantidad
de mensajes de personas pidiendo saber qué iban a hacer con su dinero era bastante elevada, ¿no? Y todavía algunas de estas empresas de manera responsable respondían mensajes pidiéndole a las personas calma, vamos a esperar que pasen los 6 meses, vamos a ver qué pasa con la próxima Gaceta, y el mensaje es que simplemente van otros 6 meses más, ¿no? Sí. Muchos de estos canales ya de alguna manera cerraron los comentarios, y imagino que será ya la persona ir directamente a la empresa a ver qué pasó con esos dineros, o los que tenían petros, qué pueden hacer con esos petros, ¿no? Porque más allá de crear e imponer un criptoactivo, quienes lo estaban utilizando inclusive para pagar la gasolina, bueno, muchos de ellos se habrán quedado con eso allí, y el rol de una moneda es que sea de amplia aceptación, y cuando de alguna manera esté intervenido los entes que de alguna manera validan estos procesos de intercambio y darle valor, bueno, pues nadie lo quiere. Entonces, está pasando como con el bolívar, solamente que el bolívar es una moneda de curso legal y usted lo quiere o no, lo acepta y luego lo cambia, lo aplica, pero el petro de alguna manera ya no tiene plataforma para poder de alguna manera hacerse los intercambios, ¿no? Puede estar activo todavía la plataforma del petro y todo esto, pero nadie, en términos generales, avisa o dice, acepto petro como medio de pago, porque no hay un tercero con quien intercambiar eso, o un ente oficial o una institución financiera que se lo acepte. Sí. Bueno, vamos a esperar a que pasen estos meses a ver si hay algún pronunciamiento y si esta reestructuración termina de dar a luz algún proyecto. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conversar sobre este tema. Nos vemos en otra oportunidad. Siempre a la orden. Claro que sí. Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA. Está